Ítem. SCP-517. Clasificación del objeto. Seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-517 se debe mantener asegurado dentro del casillero de contención 51-16-4 en el sitio 66, de espaldas a la puerta. Una sábana gruesa debe estar colocada sobre el objeto en todo momento. La experimentación está actualmente prohibida, ya que la naturaleza de la manifestación invariablemente causa una brecha de contención de bajo nivel. Si SCP-517-01 es activado, el personal está instruido para informar rápidamente a su superior inmediato, para promulgar el protocolo 517-001. A partir del incidente 517-1997, SCP-517 se debe mantener en todo momento en una celda asignada específicamente. Una sábana negra y opaca debe permanecer amarrada alrededor del objeto en todo momento. A partir del 2002, no se deben conducir más pruebas en SCP-517 sin la autorización del director del sitio. Descripción. SCP-517 es una máquina de clarividencia. El objeto mide aproximadamente 2 metros de alto y contiene un títere mecánico y una vela eléctrica dentro de un vidrio y un estuche de madera. Los exámenes han mostrado un diseño interno consistente con el de máquinas similares. En el panel superior, las palabras "las predicciones de la abuela" están pintadas en la señalización empotrada. El títere en su interior tiene la forma de una anciana, con una blusa blanca y un mantón azul. El cable de alimentación del objeto ha sido cortado aproximadamente a 15 centímetros desde su base. Parece haber sido separado, de forma inexperta, de su fuente de alimentación original. No ocurre ninguna reacción si una moneda es insertada en la ranura. Una vez cada hora, el objeto se activará automáticamente si un individuo, a partir de ahora el objetivo, entra en su campo de visión. El títere se girará para mirar directamente al objetivo, dispensará una tarjeta de la fortuna por la ranura en su parte frontal, y cesará sus funciones. El proceso es completamente mecánico, y el objeto no muestra signos de conciencia. El individuo que activó a SCP-517 se convertirá en el objetivo de una entidad o grupo de entidades, que atacarán a las 1:43 am, hora local, de la mañana siguiente. La entidad o entidades, denominadas SCP-517-01, tienen la apariencia de un número variable de brazos largos y multiarticulados, entre 10 y 3 docenas, que inicialmente aparecen en una sola área. Los brazos parecen ser completamente corpóreos, y aparentemente se pueden extender en forma indefinida. La entidad inmediatamente se apresurará hacia los objetivos y tratará de agarrarlos y capturarlos. Si la persecución resulta lo suficientemente desafiante, se comenzarán a generar brazos adicionales, en forma constante, y en las proximidades de la víctima, con el fin de facilitar la captura. Las áreas elegidas son generalmente lugares bajos, estrechos y oscuros, como sótanos o armarios, y no cambiarán durante un ataque dado. En todos los casos, los objetivos han sido capturados, rápidamente arrastrados hacia la zona elegida de SCP-517-01, y salvajemente golpeados hasta el amanecer. Se ha documentado a la entidad saliendo del sistema de ventilación de un edificio de oficinas, llevando un objetivo hacia un cielo raso, arrastrando otro objetivo bajo una cama, y sacando un tercer objetivo a través de una rejilla de alcantarillado. Todo intento de entrometerse en este incidente resultará en los agresores humanos siendo arrastrados al ataque. Los restos de las víctimas son reducidos a la fecha no han habido sobrevivientes. Si más de un individuo activa el objeto en el lapso de un día, todos se convertirán en objetivos del ataque de la siguiente noche. SCP-517-01 aparecerá desde varias áreas, mientras caza múltiples objetivos. Sin embargo, debido al caos resultante durante la prueba 517-34-C, durante la cual esto fue descubierto, se deben tomar todas las medidas para evitar múltiples activaciones.
La visión remota de los lugares de origen previstos de SCP-517-01, durante las pruebas, revelaron brazos extendiéndose desde puntos alrededor de las esquinas y fuera de cámara, eventualmente agolpando la transmisión de vídeo. Ha aparecido ADN humano fragmentado, sin identificar, en las áreas utilizadas por SCP-517-01. Su origen último es todavía desconocido en la actualidad. Anexo, fortunas. Muestras de varias fortunas, según fueron leídas por SCP-517. Fecha del D. de 1993. ¿Cuántas veces a alguien se le debe decir que se porte bien? Fecha del D. de 1994. Tu madre te crió mejor que esa manera. Lo siento, pero lo justo es lo justo. Fecha del D. de 1994. Tú trata de portarte bien. Deberías intentarlo con más esfuerzo. Fecha del D. de 1994. Algunas personas no saben cómo ser amables. Tú lo sabrás pronto, ¿no? Fecha del D. de 1997. La gente que hace cosas terribles merece cosas terribles. Tú has traído esto sobre ti, querida. Fecha del D. de 2002. Luces como que has cometido algunos errores. Algunas cosas son imperdonables, ¿no? Fecha del D. de 2002. ¿Crees que ello lo han olvidado? Incidente 517, 1997, M. SCP involucrado. SCP-517. Personal involucrado. Dra. Augusta Mail, fallecida, y seguridad del sitio 23. Fecha: 25 de agosto de 1997. Ubicación: sitio de almacenamiento, 23. El 25 de agosto de 1997, aproximadamente a las 13:56, la difunta Dra. Mail fue puesta en la mira por SCP-517 mientras supervisaba el transporte del objeto a un nuevo casillero de almacenamiento. La seguridad y el director del sitio fueron alertados, y se concibió una estrategia defensiva. A las 23:30, la Dra. Mail fue subida a un halcón negro H-60 de la Fundación, con 5 miembros del personal de seguridad como guardaespaldas. El helicóptero fue situado en el helipuerto 3-8, localizado en la terraza del, por entonces, Comedor 1. Personal de seguridad no esencial de los sectores 1, 3 y 4 fueron armados con espadas y bastones de aturdimiento, y a personal selecto se le otorgó lanzallamas y explosivos aturdidores. Los escuadrones fueron dirigidos a puntos estratégicos del primer y segundo piso del Comedor 1, y fueron instruidos para destruir todo ejemplar de SCP-517-01 que apareciera. Como este fue el primer esfuerzo coordinado para derrotar a SCP-517-01, todas las medidas fueron tomadas. Como el Comedor 1 no fue construido con un sótano apropiado, se esperaba que SCP-517-01 se manifestara en uno de los edificios circundantes. A todos los objetos SCP que representaron una amenaza, si fueran liberados por SCP-517-01, se los trasladó a otra área del sitio. El recinto de SCP-059 está ubicado fuera del Comedor 1, y como tal, fue considerado seguro. Registro de eventos. 23:57, la Dra. Mail y los guardias abordan el transporte aéreo. 00:05, la iluminación nocturna es aumentada con reflectores adicionales. 00:36, escuadrones de tierra asignados al interior del Comedor 1 están en posición. 00:41, escuadrones de tierra asignados al exterior del Comedor 1 están en posición. 1:03, se llamó al control de armas. 1:10, la Dra. Mail expresa una intensa sensación de suspenso. Se vuelve ligeramente agitada. Atribuido al conocimiento del objeto SCP y a la paranoia consiguiente. 1:20, último llamado en relación al uso de los servicios.
1:30, el sitio es asegurado. Todas las puertas y ventanas capaces de ser selladas son aseguradas. 1:43, cerca de 18 miembros de SCP-517-01 avistados en el este del Comedor 1, generados en algún lugar del centro de almacenamiento 4B, aproximadamente a 40 metros. Inmediatamente destruidos por el fuego concentrado de las armas. 1:47, más SCP-517-01 avistados, en la misma área. Brazos adicionales son generados para reemplazar a aquellos destruidos por el fuego de las armas. Varios parecieron asignados para recolectar los pedazos dejados por los anteriores. No se reportó hostilidad hacia los escuadrones. 1:55, ejemplares posteriores de SCP-517-01 avistados en el área noreste del Comedor 1, generándose desde el interior de varios vehículos de la Fundación, estacionados entre el Comedor 1 y el centro de almacenamiento 4B. El escuadrón de tierra entra en acción, utilizando lanzallamas. 2:10, el ataque sobre SCP-517-01 continúa. El número de brazos aumenta enormemente. Se estima que entre 80 y 100 se generan, a un ritmo constante, desde varios puntos en el noreste. Miembros destruidos o dañados por el fuego se repliegan fuera de vista. Los pedazos dejados son recolectados por la entidad. No se reportó hostilidad directa hacia los equipos de la Fundación. 2:24, los escuadrones reportan cierta dificultad para mantenerse al ritmo de reemplazo. Se autorizan armas explosivas contra los puntos de origen. No se reportó hostilidad directa hacia los equipos de la Fundación. 2:39, la doctora Mail y el escuadrón aéreo despegan de la pista. 2:41, brazos se generan desde las paredes en el Comedor 1, planta baja. Los exámenes posteriores revelan que los brazos habían formado agujeros irregulares en los muros en seco, consistentes con fuerza bruta. El escuadrón de planta baja entra en acción, utilizando armamento de corto alcance. No se reportó hostilidad directa hacia los equipos de la Fundación. 2:49, SCP-517-01 aparece dentro del sistema de ventilación del Comedor 1. El escuadrón del techo entra en acción. Se observa que los ejemplares en tierra de SCP-517-01 continúan avanzando en la dirección del Comedor 1, aun cuando la doctora Mail se elevó en el aire con el vehículo de evacuación. Se estima que 200 han aparecido. 304, SCP-517-01 aparece en la terraza del Comedor 1, generándose desde los comedores saturados. La red estructural es dañada. La entidad entra en acción. 311, se observó que SCP-517-01 quitó la puerta de salida contra incendios, en el lado norte del Comedor 1. Dichos ejemplares se generaron dentro de los sistemas de ventilación del Comedor 1. 322, 4 brazos de SCP-517-01 que se generan desde el sistema exhausto del Comedor 1 alcanzan el helicóptero. El equipo de terraza es alertado. Brazos cortados. 331, la doctora Mail se vuelve histérica, y demanda al piloto que huyan. El helicóptero comienza a moverse al sudeste. 333, SCP-517-01 se genera tras el helicóptero, aparentemente en la base de la cola. Comienza a atacar las puertas. 334, la ventana trasera del lado izquierdo es hecha añicos, y el escuadrón a bordo entra en acción con armas filosas. 335, la doctora Mail es capturada por SCP-517-01. Es arrastrada a través de la ventana, y traspasada hacia varios brazos que la esperan. Fue posteriormente llevada por el aire hasta el Comedor 1. 335, un brazo de SCP-517-01 queda atrapado en el rotor de la cola del helicóptero. El piloto se ve forzado a intentar un aterrizaje de emergencia. El agente Track resulta gravemente herido. 336, los escuadrones reportan un marcado aumento de la hostilidad de SCP-517-01.
La entidad comienza a reemplazar brazos a un ritmo altamente incrementado. Se estima el número de brazos en unos 150 constantes. 3:37, la doctora Mail es arrastrada a través del sistema de ventilación de la cocina del comedor 1. 3:37, la doctora Mail reaparece en la cocina. El agente Matheson intenta mutilar los brazos de SCP-517-01. Es a continuación capturado y arrastrado hacia la salida de incendios junto con la doctora Mail. 3:37, los agentes Hermine, Tefler y Seile son capturados. Se ordena a los escuadrones de defensa que se detengan. 3:39, la doctora Mail y los agentes Matheson, Hermine, Tefler y Seile son arrastrados al interior del edificio de almacenamiento 4B, a través de la puerta de acceso. Los brazos de afuera se repliegan, desaparecen. 3:44, el agente Ted intenta dañar el edificio de almacenamiento 4B con granadas de combate. Es agresivamente arrastrado dentro del edificio por brazos excesivamente veloces. 3:45, el comando fue contactado. Misión fallida. 7:01, amanecer. 7:10, los restos colectivos de la doctora Mail y los agentes Matheson, Hermine, Tefler, Seile y Ted son redescubiertos.